Buen día para todos, mi nombre es Valentina Díaz Grisales, soy estudiante de doctorado en entomología en el campus Montecillo del Colegio de Posgraduados en México. Muchas gracias al comité organizador por la invitación para presentar avances de mi tesis sobre el género Eilipus. El comité asesor de mi tesis está integrado por los doctores Jesús Romero Nápoles, Héctor González Hernández, Néstor Bautista Martínez y Álvaro Castañeda Vildósola. Eilipus es un género que cuenta con 89 especies distribuidas en las Américas, desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Presenta una mayor diversidad en el neotrópico, principalmente en Brasil, Colombia, Perú y Panamá. Está asociado con plantas de las familias Lauraceae y Anonaceae, pero especialmente con Lauráceas. De las 89 especies que actualmente conforman el género, se conocen los hábitos y plantas hospederas de 16 especies, 8 barrenadores de semillas y 8 barrenadores de troncos. Eilipus ha sido reconocido principalmente porque algunas de sus especies causan daños en cultivos de aguacate, siendo Eilipus lauri, el barrenador de la semilla, la especie más conocida y estudiada hasta el momento. A pesar de la importancia económica de algunas de sus especies, Eilipus ha sido muy poco estudiado. Todavía es muy difícil saber si una especie indeterminada de este género es nueva o no, y esto se debe fundamentalmente a dos razones. La primera es la falta de herramientas de identificación. Eilipus es un género sin claves ni clasificación subgenérica. En muchos casos las descripciones son breves y no aportan detalles útiles. Y lo mismo sucede para las ilustraciones, que están disponibles solo para una parte de las especies y en general no resultan útiles para la identificación taxonómica. Además, se conocen fotografías para pocas especies. Otro asunto que ha dificultado mucho la resolución taxonómica del grupo es la alta variabilidad intraespecífica, un fenómeno muy común en Eilipus pero muy poco estudiado y que ocasionó que en siglos pasados naturalistas describieran especies como nuevas cuando en realidad se trataba de variaciones intraespecíficas de especies ya descritas. Esto sucedió mucho, por ejemplo, con las especies de Boedeman y Gehring, dos autores que trabajaron en periodos de tiempo cercanos. Al parecer, siempre ha existido confusión entre algunas de las especies de Boedeman y Gehring. De hecho, un par de ellas ya fueron sinonimizadas. Sin embargo, es posible que aún queden algunas por sinonimizar. Por ejemplo, Eilipus bipunctatus y Eilipus norrisi. Eilipus bipunctatus, una especie descrita por Boedeman muy similar a Eilipus norrisi, especie descrita por Gehring. Lo interesante de este caso es que Eilipus bipunctatus fue descrito por Boedeman como una variación de Eilipus semivitatus y por esa razón él no designó ningún espécimen tipo. Casos como este son frecuentes en el grupo y están pendientes de resolver. Otro ejemplo que ilustra bien la confusión que ha generado la variabilidad intraespecífica es Eilipus rufipes, una especie altamente variable presente en Brasil. Eilipus rufipes cuenta con 3 sinónimos hasta el momento. Uno de ellos, Eilipus melanopus, fue una especie descrita por el mismo autor en el mismo trabajo, atendiendo a una variación en la coloración del integumento y en la forma de las manchas elitrales. Tanto Eilipus melanopus como Undabundus y Excultus fueron considerados sinónimos de Eilipus rufipes por Kuschel, un autor que en 1955 separó el género Eilipus, pero no proporcionó clave para identificar sus especies. Dado que hasta el momento no se cuenta con una revisión formal del grupo, se desconoce la proporción de especies nominales que son sinónimos en este género. Teniendo en cuenta entonces todos los vacíos que existen en el conocimiento de Eilipus, mi tesis de doctorado consiste en realizar una revisión sistemática del género con base en caracteres morfológicos. Esta revisión incluye un componente taxonómico y otro filogenético y se está llevando a cabo a partir de la revisión de material en colecciones, hasta el momento colecciones de Colombia y México. Próximamente se va a revisar material tipo en uno de los repositorios más importantes de especímenes tipo de Eilipus en el mundo. Más adelante se espera también revisar material adicional en 3 colecciones que se han identificado como importantes dado el alto número de especímenes de Eilipus depositados allí, 2 colecciones en Estados Unidos y una en Canadá. Con respecto a la revisión de material en colecciones, hasta el momento se han examinado 354 especímenes de Eilipus depositados en 17 colecciones. En Colombia, el segundo país con mayor diversidad de Eilipus después de Brasil, se registraban 16 especies para 1986. La revisión de material en 11 colecciones permitió examinar 249 especímenes, entre los cuales se hallaron 7 nuevos registros de especies para el país. De esta manera, el número de especies de Eilipus en Colombia ascendió a 23. Estos resultados ya están disponibles para consulta. De esas 23 especies presentes en Colombia, físicamente se examinaron 17,
pues las 6 especies restantes que están reportadas en la literatura no se encontraron en ninguna de las colecciones visitadas. Estas 6 especies constituyen ejemplos de especies que en Eilipus solamente se conocen de la descripción original, ni siquiera de ilustraciones. México, por su parte, registra 13 especies de Eilipus en el catálogo de 1982. La revisión de material en 6 colecciones ha permitido examinar 105 especímenes hasta el momento, pertenecientes a 6 especies. Otras 3 especies se conocen del material examinado en Colombia, de manera que de las 13 especies presentes en México, hasta el momento se han examinado 9. Otros avances tienen que ver con la identificación de posibles sinónimas en al menos 4 casos, 5 especies que deben ser transferidas a otros géneros de Ilovini. Próximamente se va a publicar un artículo que contiene la clave para identificar 17 de las 23 especies de Eilipus presentes en Colombia. Por otra parte, también se ha avanzado en la identificación de caracteres útiles para el análisis filogenético, principalmente los 2 primeros artejos funiculares, el espacio interocular, la longitud del rostro, la dirección de los escrobos antenales en el rostro y algunos caracteres útiles en el prosterno. A pesar de estos avances, hasta el momento he acumulado 45 especímenes pertenecientes a 21 morfoespecies de Eilipus sin identificar. La separación de las especies nuevas de las ya descritas de este material acumulado requiere a este punto examinar material tipo, pues las ilustraciones disponibles y las descripciones ya no son suficientes para la identificación del material. Y bueno, con respecto al material tipo, ¿dónde está? Casi la totalidad del material tipo del género se encuentra depositado en colecciones de Europa, concretamente en el Natural History Museum en Londres, una colección que cuenta con material tipo de 44 de las 89 especies que conforman el género. 17% del material se encuentra depositado en 6 colecciones de Alemania, 15% en Suecia, 14% del material en Francia y solamente un 5% del material tipo del género se encuentra en colecciones de América, específicamente en Estados Unidos y Brasil. De las 89 especies que conforman el género, hasta el momento cuento con fotografías del material tipo de 35 especies depositadas en Alemania y Suecia. Considerando que ya cuento con fotografías del material tipo de 35 especies, la revisión del material depositado en el Natural History Museum me permitiría cubrir casi todo el género. Gracias a un premio otorgado recientemente por The Coleopteri Society, en febrero del próximo año voy a visitar esta colección para revisar el material tipo del género depositado allí. ¿Y cuál es este material? Bueno, se trata del material tipo de Champion, autor de 28 especies del género. Champion ilustró todas las especies que describió, y aunque sus ilustraciones son útiles para aproximarse a la forma general y la proporción de las especies, no permiten apreciar los patrones de coloración, dado que la mayoría son en blanco y negro, y esta es una característica muy importante para la identificación de especies de Eilipus. En Londres también se encuentra el material tipo de Pascoe, autor de 16 especies de Eilipus. Él solamente ilustró 6 especies y sus ilustraciones, además de que están en blanco y negro, no permiten tener una idea clara sobre la ornamentación elitral y otras no guardan las proporciones de tamaño en las diferentes partes del cuerpo. Revisar el material tipo de Champion es esencial para cubrir la fauna de Eilipus de México y Centroamérica, pues él describió 28 de las 39 especies presentes en esta parte del continente. Por su parte, el material de Pascoe es esencial para estudiar las especies de Brasil, Colombia y Perú, los 3 países más críticos para tratar en Sudamérica, dada la alta diversidad del género Eilipus en la región amazónica. ¿Qué se espera entonces de esta visita? Bueno, en primer lugar, identificar el material acumulado, separando especies nuevas de las ya descritas. Estudiar la variabilidad intraespecífica, no solo en el material tipo de Champion y Pascoe, sino el material adicional depositado en el museo. Codificar caracteres morfológicos para la clave y el análisis filogenético. Y tomar fotografías para ilustrar las publicaciones de mi tesis. En un sentido más amplio, esta visita facilitará la identificación de especies en un grupo de importancia económica y contribuirá al conocimiento de los gorgojos neotropicales. Muchas gracias de nuevo al comité organizador por la invitación, gracias a The Coleopteri Society por el premio otorgado recientemente que me permitirá visitar el Natural History Museum, gracias a CONACYT, la institución que financia mis estudios de posgrado, al Colegio de Posgraduados,
A todos los curadores y personal de apoyo de las colecciones de México y Colombia y de Europa por el envío de fotografías de material tipo. Gracias a todas las personas que hacen posible el desarrollo de esta investigación y un agradecimiento especial a la doctora Jennifer Girón por su invaluable apoyo en este tiempo, no solo a mí, sino a muchos entomólogos de Latinoamérica. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.